Bueno, ahora vamos a empezar con los clásicos. Em, la escuela clásica. La escuela clásica, los clásicos. La escuela clásica es otra escuela de pensamiento económica que nace en el año 1776 con la publicación de una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Adam Smith fue el que escribió esta obra y fue uno de los exponentes de la escuela clásica. Los clásicos fundamentan su pensamiento en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. El nacimiento de esta escuela se vincula estrechamente con los orígenes del capitalismo. Adam Smith. Entonces, los clásicos es una escuela de pensamiento económica que nace en el año 1776 con la publicación de la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Adam Smith. A Adam Smith se lo conoce como el fundador de la Escuela Clásica de Economía Política. Por su obra, La riqueza de las naciones, 1776, lo abreviamos, en vez de decir la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, decimos solo la riqueza de las naciones. A partir de ese momento, la economía política surge como una ciencia sistemática y coherente. Adam Smith nació en las afueras de Edimburgo, Escocia. Se graduó en la Universidad de Glasgow, donde más tarde fue profesor de lógica y filosofía. Su obra más importante fue Una investigación sobre la naturaleza y causa de las naciones, publicada en 1776. Bueno, ahora vamos a ir con el libro, la obra, llamada Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Fue publicada en 1776. Estas son algunas ideas de las que plasma Adam Smith en su obra, son las que van a tomar en el parcial. La división del trabajo. En el primer capítulo, Adam Smith describe la división del trabajo en una manufactura de alfileres. Hay que aclarar que antes una sola persona realizaba todo el trabajo, todo el proceso productivo. Con la división del trabajo todo cambió. La división del trabajo es una nueva técnica de la organización de la producción que consiste en la implementación de varias personas, antes era una sola, en el proceso de producción, que realizan tareas parciales y así multiplicándose la cantidad de producto final. El mercado y el mecanismo de ajuste. Adam Smith plasma este tema de esta manera. El mercado es una unidad ideal donde acuden demandantes y oferentes de una mercadería. Entonces, cada producto tiene su mercado y del encuentro entre demandantes y oferentes surgirá el precio del mercado, el precio de la mercancía, que va a depender de las condiciones de la oferta y la demanda. Es algo simple, ante un exceso de demanda los precios tienden a subir y ante un exceso de oferta los precios tienden a bajar. La mano invisible. Esta es una complicada, pero es fácil de entender. La mano invisible es una metáfora que utiliza Adam Smith. Dice que las personas están guiadas por una conducta que las lleva a perseguir su propio beneficio. Lo que hace la mano invisible es transformar nuestra conducta egoísta en aspectos que benefician a la sociedad. La mano invisible regula la producción, los precios y dirige los recursos hacia el lugar donde son requeridos, y de esa forma evita la utilización de los recursos cuando no son deseados socialmente. Vamos a tomar como por ejemplo una panadería. ¿No? Vamos a empezar. Esto es para entender la mano invisible. ¿Por qué cada día que nos levantamos hay pan en la panadería? ¿Por qué hay una señora que se levanta a las 4 de la mañana a hacer pan? ¿Es porque le gusta? ¿Es porque la panadera ama a sus vecinos? ¿Quiere que tengan pan cuando se levanten? ¿Es porque el gobierno le dicta que se levante y vaya a hacer pan? Esta respuesta nos la da Adam Smith. No es porque la señora es buena o porque el gobierno se lo dicta y se levanta a las 4 de la mañana a producir pan. Es porque quiere ganarse la vida. Busca el beneficio propio. Porque quiere tener una casa en la costa, quiere comprarse una moto, quiere pagar la educación de su hijo, cualquiera de esas puede ser. Al buscar ella el beneficio propio, hace que todos nos beneficiemos. La panadera, al intentar ganar dinero, la lleva más, no solo a ganar dinero, sino que hace precisamente lo que le interesa a los vecinos. Si de un día para otro la panadera se decide empezar a hacer pan de centeno, es algo que los vecinos no quieren, los vecinos quieren pan de trigo, los vecinos la van a castigar, entre comillas, a base de no comprar.
Si la panadera decide que los vecinos, si la panadera decide que lo que quieren los vecinos es pan de centeno, cuando lo que quieren los vecinos es pan de trigo, el- y la panadera empieza a producir pan de centeno, lo que va a pasar es que no va a vender ni un solo pan. A lo sumo venderá uno o dos, y las demás no los vendería. Por lo tanto, el mercado la castigaría, y ella, en el intento egoísta de ganarse la vida, de buscar el beneficio propio, eh, acaba teniendo que hacer lo que quiere la sociedad. La panadera, es decir, que la panadera se adecua a la sociedad, o sí, a la sociedad, lo que quieren las personas. Esto es lo que, esto a lo que Dan Smith le llamó la mano invisible. Es una mano que transforma los movimientos egoístas de los individuos en aspectos que benefician la sociedad. La mano invisible del mercado regula la producción, los precios y dirige los recursos hacia el lugar donde son requeridos. Y de esa forma evita la utilización de los recursos cuando no son deseados socialmente. Eh, bueno, eso no hay otra forma más clara de explicarlo. Es decir, la mano invisible regula la producción, los precios y dirige los recursos hacia el lugar donde son requeridos. Es decir, transforma nuestro impulso egoísta, si se puede decir así, nuestra búsqueda de beneficio propio en algo que beneficia a toda la propiedad, en algo que beneficia a toda la sociedad. Bueno, el concepto de valor de uso y valor de cambio. El valor es una propiedad que tienen las mercancías de indicar que una tal cantidad de trabajo está presente en esa mercadería. Una determinada cantidad de trabajo vertida sobre una mercancía, si fue empleada en condiciones normales de eficiencia, puede definir su valor. El valor de cambio es el valor que tiene un objeto en el mercado y equivale a otra mercancía o cantidades de dinero. Los bienes obtienen su valor en cambio de dos fuentes, de su escasez y de la cantidad de trabajo necesario para obtenerlos. Si una mercancía no puede contribuir de ninguna manera a nuestras necesidades, no tiene ningún valor en cambio. El valor de uso es el valor que tiene cierto objeto para satisfacer una necesidad material, obviamente. Por ejemplo, ahí está. El valor de uso es el valor que tiene cierto objeto para satisfacer alguna necesidad, pero algo como más subjetivo puede ser. Por ejemplo, un auto, por ejemplo, una camioneta. Un empresario puede usar la camioneta para ir y venir. No la usa para trabajar, solo para ir y venir o viajar o esas cosas. Pero esa camioneta, si se la da a un campesino, eh, quizás el campesino la utilizaría para transportar mercancía. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. Los clásicos resultaron ser la voz de apoyo del capital industrial. Ya vimos los clásicos, ahora la teoría keynesiana. Acá está. John Maynard Keynes desarrolló la teoría keynesiana. La teoría keynesiana es una teoría económica alternativa a la de los neoclásicos y marginalistas. Esto iría así, sería por lo que estamos viendo, mercantilistas, fisiócratas, marginalistas y neoclásicos y clásicos. No, perdón. Eh, Mercantilistas, fisiócratas, los clásicos y neoclásicos y marginalistas. Ahí está. El neoclásico y marginalistas no lo vi ni lo di porque el profesor no lo toma. Por lo que dio, no lo toma. Bueno, la teoría keynesiana es una teoría económica alternativa a la de los neoclásicos y marginalistas. De nuevo, John Maynard Keynes desarrolló la teoría keynesiana por la crisis del 30, por la crisis del 30 en Estados Unidos. Esto lo hizo para criticar las teorías marginalistas y neoclásicas y desarrolló una teoría económica alternativa. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes es un economista de formación y desarrollo académico. Estudió en una universidad donde ya había tradición económica y economistas profesionales de renombre. La obra más importante de John Maynard Keynes fue La teoría de la ocupación, el interés y el dinero, que la escribió en 1936. Ahora, la teoría de la ocupación, el interés y el dinero. En la teoría de la ocupación, el interés y el dinero, John Maynard Keynes rechaza la teoría del empleo elaborada por los economistas neoclásicos y marginalistas y dice que hay dos teorías.
La primera teoría, desarrollada por los economistas neoclásicos marginalistas, que se llama microeconomía, y la segunda teoría, desarrollada por John Maynard Keynes, que se llama macroeconomía. Para la teoría neoclásica, las decisiones individuales son el resultado de la economía global. Piensan que la economía global no tiene leyes. Lo que hace Keynes es utilizar un nuevo enfoque en la determinación de la demanda global que determina demanda efectiva. John Maynard Keynes dice que la demanda global de bienes de consumo depende del ingreso de los individuos, mientras que la de bienes de capital depende de las expectativas sobre las ganancias futuras. El multiplicador keynesiano. Keynes descubre que el ingreso total de la economía depende del volumen de ocupación o cantidad de trabajadores necesarios para lograr ese nivel de ingresos. Si se puede determinar cuál es el ingreso nacional, también se podría conocer la cantidad de ocupados de una economía. Lo que hace John Maynard Keynes es establecer una relación entre el ingreso total y el incremento en el monto de inversiones mediante el multiplicador de inversión, que sería el multiplicador keynesiano. El multiplicador de inversión nos indica que cuando hay un aumento en la inversión total, el ingreso aumenta en una cantidad de veces la inversión. Esto es de total importancia para el modelo keynesiano porque demuestra que el consumo es el motor del crecimiento y no el ahorro, como pensaban los teóricos clásicos y neoclásicos. El papel del dinero. Para John Maynard Keynes, el dinero cumple tres funciones: medio de cambio, unidad de cuenta o acumulador o depósito de valor. La más importante de estas tres es el depósito de valor, porque con la porción de ingreso no consumido es posible acumular riqueza ahorrándolo, cuando el futuro se muestra incierto, prestándolo, que genera intereses, o invirtiéndolo, que genera beneficios. La relación entre el interés y el dinero. Es obvio que prestar dinero implica más riesgo que ahorrarlo, por lo tanto, el que presta tiene que tener una recompensa, entre comillas. Esa recompensa es el interés. Keynes decía que cuando el deseo de la gente de tener dinero líquido se intensifica, el precio del dinero también se eleva. El tipo de interés depende del deseo del público de atesoramiento. Esto lo denominó preferencia de liquidez. Contrariamente, los clásicos opinaban que el interés era el premio por cambiar consumo presente por futuro, es decir, por el ahorro. En conclusión, para los clásicos el ahorro depende de la tasa de interés, mientras que para los keynesianos de la renta, expresado... listo. Eso solo. Las ideas centrales de la teoría keynesiana. El aspecto general de la teoría keynesiana refiere básicamente a tres cosas. John Maynard Keynes se propone establecer el nivel de empleo en un momento determinado, sea pleno, de paro, que sería desempleo, generalizado o alguna situación intermedia. John Maynard Keynes criticaba a los clásicos por tratar únicamente el caso especial del empleo total. Los clásicos consideraban que la situación normal era el pleno empleo. Entonces las ideas centrales de la teoría keynesiana es que Keynes se propone establecer el nivel de empleo en un momento determinado. Luego, para John Maynard Keynes, la inflación del desempleo depende del volumen de la demanda efectiva. Si la demanda efectiva es insuficiente, se produce paro, y si es excesiva, inflación. La teoría clásica solo trata del caso extremo de empleo total. La gran diferencia entre clásicos y keynesianos es que los clásicos explican un equilibrio estacionario y consideran que el estado normal de la economía es de pleno empleo. En cambio, los keynesianos establecen una teoría cambiante y suponen que lo normal es el empleo incompleto o fluctuante. La teoría keynesiana refiere al sistema económico en su conjunto. Los conceptos que estudia son fundamentalmente las variables agregadas o globales de la economía, como por ejemplo la renta nacional, la inversión y el ahorro, etc. Por último, de esta unidad vamos a ver el marxismo. El marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx, El Capital. El Capital fue publicado en 1867 y es una crítica de la economía política. Marx desarrolló parte de su obra junto a Friedrich Engels. El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista y fue denominado socialismo científico. Se le denominó así para diferenciar de otras corrientes socialistas anteriores. Las principales características del marxismo. ¿Cuáles son? Primero de todo, el materialismo histórico. El materialismo histórico es una teoría que sostiene que los acontecimientos históricos, las guerras, los cambios de gobierno, etc.,
son provocados por factores económicos y no por valores espirituales. Otro principio, otra característica del marxismo es la mercancía. La mercancía es un concepto muy importante que trabajó Marx. Para Marx, la mercancía es algo que por un lado satisface una necesidad humana, que por eso obtiene su valor de uso, y que, por otro lado, puede intercambiarse por otra cosa de la cual obtiene su valor de cambio. No siempre el valor de cambio y el valor de uso coinciden. Lo que todas las mercancías tienen en común es que son el producto de trabajo, son el producto del trabajo, son el producto del trabajo. El valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. Otra característica es la explotación. Marx dice que la única forma de generar riqueza es a través del trabajo. Sin embargo, en el contexto del capitalismo, Marx explica que el obrero que generó esa riqueza recibe en sus salarios menos de lo que produce. Esa diferencia se denomina plusvalía. Esa diferencia que produce el obrero es considerada por el capitalista y es la forma en la que acumula capital. Es decir, que la acumulación de capital es consecuencia de la explotación de los trabajadores. Última característica del marxismo es la lucha de clases. La lucha de clases es la lucha entre oprimidos y opresores, explica Marx. Dice que la lucha de clases es un elemento invariable en la historia de la humanidad. Marx explica que a partir del desarrollo del capitalismo, esta lucha de clases se da entre proletarios, que serían trabajadores, y capitalistas. Bueno, por ahora ya terminamos esa unidad. Voy a tratar de hacer un último resumen. Un resumen de esta unidad, es decir, en video, y nada, y después voy a seguir con la 3.